Dicen que la Madre Teresa fue la persona que dijo, el problema con el mundo como es que nosotros tenemos líneas, círculos demasiado pequeños para remarcar nuestra familia. O sea, que usted y yo tenemos nuestra vida pequeña y no permitimos entrar en ese círculo nadie más de los poquitos conocidos nuestros. La Madre Teresa dice que en la vida cristiana somos llamados a tener grandes círculos y un entender de familia que extiende mucho más allá que solamente nuestra sangre. Sabemos que en el tiempo de la primera iglesia, de los primeros creyentes en Cristo, una de las cosas que afectaba, que impactaba tanto, es que los cristianos amaban a personas que no eran su sangre de una manera que hasta comenzaban a referirse como hermano y hermana de familia. Y el mundo desde afuera decía, ¿qué movimiento es eso? ¿Qué entender de Dios que personas ricos y pobres, esclavos y libres, hombres, mujeres, judíos y gentiles, como dice Pablo, de tanta diversidad, se entiende como una sola familia? Sabemos que habían viudas griegas y viudas hebreas. Sabemos que había gente de recursos y gente que estaba sin recursos. Sabíamos en los primeros días del movimiento cristiano que adoptaban a viudas y a huérfanos, poniendo en práctica el llamado que existía desde el Antiguo Testamento. Entonces mi pregunta para nosotros hoy día es si la iglesia abarca un entender de familia grande o si nos hemos reducido a círculos pequeños. Yo permito entrar solamente la gente que conozco, o solamente la gente que hablan como yo, solamente la gente que me cae bien, solamente la gente que yo pienso merecen la gracia de Dios. Estamos comenzando a entender aún a profundidades qué significa ser conectado uno con el otro y estar conectado con Dios. Y estoy usando un libro que se llama El efecto del amén, escrito por un rabí judío que habla del hecho que nosotros somos llamados a no conocer extranjeros. Que literalmente por nuestra fe tenemos el deber de incluir, no de excluir. Quiero ir al texto de Génesis que leyó Mabel para nosotros. En ese texto es impresionante la manera que Abraham actúa. Abraham está literalmente en su casa y ve desde lejos venir tres figuras. No se anuncian como ángeles, pueden aparecer como hombres. Por eso pregunté a los niños, ¿cómo se ve un ángel? Saraí ya grande sabe que los ángeles aparecen en forma de humano en nuestras vidas muchas veces. Nuestras madres, nuestros abuelos, nuestros amigos. Pero esos tres figuras venían donde Abraham y en vez de rechazarlo, en vez de esquivar la vista, en vez de agarrar su teléfono y fingir que está hablando o haciendo una llamada, Abraham recibe a ellos como bendición de Dios. Le dice a Sara, su esposa, por favor alisten las cosas para recibirles bien. Ustedes conocen esa costumbre. Cuando yo vivía en Nicaragua, la gente me daba de comer tanto, Dios mío. Una vez una señora me daba platos de avena. Yo le digo, señora, pero yo soy chiquita, ¿cómo voy a comer tanta avena? Me dice, es que el otro gringo que vivía aquí tomaba 3 tazas, entonces yo pensé que usted podía tomar una.
ay Dios, no quiero más avena ya. Pero el costumbre de recibir bien, de dar la hospitalidad, de no permitir a nadie entrar sin por lo menos darle un cafecito, un vaso de agua, un pancito, algo. No era literalmente por hambre, era por recibir bien a la persona. Esa costumbre es parte del reino de Dios. La hospitalidad no solamente en café y en galletas, pero la hospitalidad de recibir con corazón abierto a los demás. Estando en este país, hay mucho corre, hay mucha violencia, hay mucho miedo y se pierde esa oportunidad de estar abierto. Y no es solamente cortando la conexión entre seres humanos, pero de los textos mismos estamos aprendiendo. Cuando aprendemos a ser cerrado a otros seres humanos, muchas veces nos cerramos a Dios mismo. Abraham recibe esas 3 personas, le dice a su esposa que alista el agua para lavarse los pies, la comida para poner enfrente de ellos. Y una vez que los 3 figuras están en medio de ellos, comienzan a declarar una bendición sobre Sarai. Le dice a ella, ¿qué cosa? Que va a tener un bebé. ¿Cuántas bendiciones hemos perdido en nuestras vidas por haber llamado la puerta y no dejar el mensajero ángel entrar a darnos la bendición de Dios? Sarai, al escuchar lo que dice el ángel a ella, comienza a reírse. Porque dice, yo estoy ya pasada de edad, estoy vieja, estoy cansada. ¿Cómo es que voy a tener un bebé? Pero aún así la presencia de Dios sigue revelándose a ella y sabemos la historia. Ella sí se queda encinta y es el comienzo de un legado en fe de lo cual nosotros somos herederos. Imagínense si Abraham no hubiera recibido a los ángeles, si Sarai no hubiera escuchado el mensaje. Una de las cosas que Rabbi Sharon, la que escribió ese libro, El efecto del amén, ella habla de un entender de los rabí de Sodom. Sodom es el lugar donde van esos ángeles después de visitar a Abraham. Y según los rabí, en el pueblo de Sodom había un señor llamado Lot. Y Lot tenía hijas y hijos, pero hay una hija que los rabí hablan de ella que no está escrito en el texto bíblico. Y ella se llamaba Plotet. Y ella fue una hija que al ver a personas siempre miraba la imagen de Dios. Tal vez ustedes han conocido a personas así que tienen una capacidad de recibir a personas que es única. Personas que tienen como la gracia de recibir a personas como mensajeros de Dios cuando los otros no determinan a ellos para nunca. Esa hija estaba viviendo en ese pueblo que fue conocido por ser cruel con los extranjeros y con los pobres. Se parece mucho al contexto en el cual estamos viviendo. Y dicen los rabí que en ese pueblo de Sodom las leyes habían escrito de tal manera que cualquier persona que atendía a una persona pobre, una persona extranjera, iba a ser castigado. Como le dicen a la gente que da refugio de ICE, como decía a la gente que daba refugio a los judíos en Alemania de los nazis. Como decía a la gente blanca que apoyaba a la libertad de la gente esclavizada. Así fue esa hija de Lot. Y ella miraba siempre un hombre pobre que no tenía de comer.
Entonces cuando ella iba a tomar agua, ella siempre daba comida al hombre. Hasta el pueblo se dio cuenta que alguien debía de estar alimentando a ese hombre, porque si no hubiera muerto de hambre. Y cuando se dan cuenta que es la hija de Lot Plotted, la mandan a matarla. Y dicen los rabíes que en el proceso, antes de matarla públicamente, para que todo el mundo pueda ver que no puede vivir con compasión, ella comienza un grito tan enorme que llega al oído de Dios. Y que el dolor de ella pone en acción la compasión de Dios, que manda a los ángeles a mandar a destruir a Sodom. A veces nosotros somos llamados a ser como la hija de Lot. No permitir que el sistema nos vuelva violento. No permitir que ignoramos la injusticia. Pero la historia tiene más partes todavía. Dios ha escuchado, según los rabíes, el clamor de la hija de Lot, denunciando tan malo que es la comunidad de Sodom con respecto a hospitalidad y a los pobres. Y Abraham, al visitarse estos ángeles, comienzan a caminar hacia Sodom. Y si estamos en Génesis 18 y continuamos con el verso 20, quiero que escuchen lo que hace Abraham. Después de esa gran visita de los ángeles, comienzan a caminar hacia Sodom en el verso 19. Y al caminar, Abraham comienza un diálogo con Dios. Entonces el Señor le dijo a Abraham, estoy en el Génesis 18, verso 20, el clamor contra Sodom y Gomorra resulta ya insoportable. Tal vez le llegó el grito de la hija de Lot. Y su pecado es gravísimo, matando a la gente pobre y marginalizado. Por eso bajaré a ver realmente sus acciones, si son tan malos como el clamor contra ellos me lo indica, y si no, he de saberlo. Dios de los visitantes partieron de Abraham de allí y se encaminaron hasta Sodoma. Pero Abraham se quedó de pie frente al Señor. Entonces se acercó al Señor y le dijo, ¿de veras vas a exterminar al justo junto con el malvado? Quizás haya 50 justos en la ciudad. Como que Abraham está encarnando la compasión que es de Dios. Está entrando en negociación con el Señor mismo. No mata a todo el pueblo. Por lo menos debe de haber 50 justos. Después continúa Abraham y dice, ¿y si hay 25? ¿Y si hay 10 justos, Señor? ¿De plano va a matar todo el pueblo? Dios decide no hacerlo por la compasión que tiene el Señor y el llamado de Abraham, que tal vez comenzó con la hija de Lot, que no dejaba al pueblo maltratar a un pobre que no tenía de comer. Muchas veces cuando nosotros estamos enfrentando el imperio, cuando estamos bajo injusticia grande, cuando sentimos que hay montañas de dificultad enfrente de nosotros, sentimos que no hay nada que podemos hacer. Pero lo lindo del ministerio de Jesucristo con nosotros es que los actos pequeños de establecer conexión entre los seres humanos y Dios tienen la capacidad de enfrentar la violencia de la sociedad. En el texto de Hebreos es lindo, porque el texto de Hebreos habla del hecho que a veces nosotros al entretener extranjeros,
Y no solamente personas de otro país, personas que no conocemos. Al extender benignidad a personas que no conocemos, dice el texto que muchas veces terminamos recibiendo a ángeles. Piensa en tu propia vida, los momentos en que el Señor se ha movido de grande momento, los momentos en tu vida cuando has tenido una claridad de Dios. Muchas veces en estos momentos había un riesgo, algo extraño. Pero Señor, ¿cómo va a aparecer en esto? No te estaba esperando. ¿Cómo va a aparecer en esa persona? ¿Cómo voy a hacer eso, Señor? A veces en las cosas no esperadas, como los 3 ángeles que llegaron a visitar a Abraham, recibimos la bendición que tanto tiempo hemos estado esperando. En Mateo 10, y quiero concluir con eso, el texto en sus boletines no es correcto, pero si van a sus Biblias, Mateo 10, 40 al 42, es lo que leyó Beatriz. Es Jesús hablando en Mateo 10 y Él dice, si uno recibe profeta con el recibimiento que merece un profeta, el premio de profeta va a recibir. O sea, la manera que usted trata a quien llega a su vida va a ser la recompensa que usted recibe. La manera que usted recibe una persona justa, usted va a recibir la recompensa justa. Y luego Jesús dice, y si a uno de los chiquitos discípulos le da una taza de agua fría en mi nombre, recibirá el reino de Dios. Pero Señor, ¿cómo una taza de agua fría puede cambiar el mundo? Porque el Señor nos está enseñando que la manera que nosotros recibimos las personas marginalizadas, las personas desconocidas, las personas que están fuera del círculo pequeño de nuestra vida, la manera de recibirlo da testimonio a lo que está en nuestros corazones. Tu forma de recibir un rey no dice nada, porque el rey tiene poder. Tu forma de dar un vaso de agua fría a un niño dice mucho de la cualidad de su corazón. Al final del Evangelio de Mateo, Jesús está literalmente con los discípulos dividiendo quién va a estar con él y quién no. Y Jesús en ese momento no está hablando de doctrina. No está hablando de cuántas veces ha ido a la iglesia. No está hablando de cualquier otra cosa. El Señor dice, ustedes pasan acá porque cuando yo tenía hambre, ustedes me dieron de comer. Cuando yo estaba encarcelado, ustedes me visitaron. Cuando yo necesitaba ropa, cuando yo tenía sed, ustedes me daban. Y la gente le dice, Señor, ¿cuándo te hemos tratado así? Y Jesús le dice, en la manera que has tratado al menos preciado de tu sociedad, me ha tratado a mí. Entretener ángeles no es solamente esperar bendiciones, es saber que el Señor está actuando en nuestras vidas, poniendo oportunidades delante de nosotros y muchas veces nosotros estamos cerrando la puerta. La conexión entre los seres humanos y la conexión con Dios, la habilidad de recibir la bendición como la recibió Sara, requiere de nosotros una apertura de vida que este mundo no nos va a dar. Yo estoy muy clara que hay partes de mi corazón que están cerradas. Hay cosas que he visto, que he sentido, que me ha dejado sin ganas. Eso pasa en relaciones también, ¿verdad? Uno llega al punto a decir, ya no me abro. Pero cuando permitimos
a nuestras vidas ser tan pequeño, terminamos ahorcando la presencia de Dios en medio de nosotros. Así que hoy día yo les invito a ustedes a considerar cuán grande o cuán pequeño es tu círculo. ¿Quién permite entrar? ¿Y quién está afuera esperando darte la bendición de Dios que usted jamás ha dejado entrar? Concluyo con eso. Cuando yo estaba de pastora de jóvenes, al final de una noche rodeé a los jóvenes en un círculo para terminar en oración, agarrado de la mano todos los jóvenes. Y les digo a los jóvenes, ¿dónde está Jesús? Pensando que uno de ellos me va a decir, Jesús está en el centro, Jesús está en mi mano que está agarrado de mi amigo. No. Un muchacho me dice, no, pastora, Jesús está en la puerta. ¿Cómo? Yo le digo, está en la puerta, me dice. Jesús está en la puerta esperando cualquier persona que no ha sido permitido en ese círculo. Porque siempre hace el círculo más grande que nuestra imaginación. Que seamos una iglesia hospitalitaria, no solamente de ofrecer comida, pero de tener corazones abiertos. Seamos parejas llenas de gracia, no solamente recordando las fallas y las faltas, pero esperando que en la persona enfrente tal vez es el ángel que el Señor nos ha dado. ¿Perfecto? No. Pero con testimonio para nosotros. Seamos personas que podemos ver la luz que entra, que podemos ver la bendición de Dios en un niño dormido. Podemos celebrar a nuestras madres cuando están presentes. Seamos pueblo, no cerrado a los ángeles de Dios en nuestras vidas. Amén y amén. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno.